Buenas. El concepto central del texto es el de cultura o arte popular. Sin embargo, se trata de un concepto, desde el punto de vista teórico, confuso, sujeto a malentendidos. ¿Por qué? Porque arte popular se compone de la palabra arte, que proviene del campo de la estética, y de popular, procedente de las ciencias sociales. A pesar de ello, es imprescindible abocarse al arte popular a fin de atender a las prácticas artísticas de sectores populares en Iberoamérica, de acuerdo a códigos y horizontes simbólicos que no se alinean con los vigentes en la cultura hegemónica. Para ello, vamos a abordar los siguientes puntos: el modelo universal del arte, la gestación y consolidación del modelo, la validez del modelo occidental como universal, lo popular como naturaleza negativa, lo popular desde el punto de vista del concepto de hegemonía, sobre el arte popular, modalidades de encuentro y la importancia del arte popular. El autor va a postular que aquello considerado oficialmente arte proviene de un modelo que se supone válido universalmente, pero que, en realidad, corresponde a una elaboración teórica bien acotada, aquella producida en Europa y en los Estados Unidos entre los siglos XVI y XX. A este respecto, debemos preguntarnos qué características se le atribuye a lo artístico. Fundamentalmente tres: unicidad, la producción de objetos únicos que expresen el genio individual; autonomía formal, la exhibición de la forma estética desligada de otras formas culturales; inutilidad, la creación de formas estéticas depuradas de utilidades y funciones que interfieran la percepción. En suma, estos rasgos, propios de la estética del arte occidental moderno, se convierten en paradigmas normativos para juzgar toda producción artística. Atendamos con un poco más de detalle a la génesis de este modelo. A partir del siglo XVI, en Europa, se va consolidando el proceso diferenciador de las prácticas culturales que desemboca, en la Revolución Industrial, en el concepto de artista. A través de este se hace referencia a un sujeto apartado de la producción que posee atributos de genialidad y cuya obra es un objeto único. En este contexto, a mediados del siglo XVIII, la disciplina estética se consolida al desprenderse de sus asociaciones tradicionales. A partir de la obra de Kant, ésta encuentra una formulación sistemática y un fundamento epistemológico sólido. Desde el punto de vista del mencionado filósofo, la representación estética se desentiende de sus fines tradicionales, usos y funciones utilitarias, rituales, etc., y se centra en la forma. El gusto estético se constituye como apreciación sensible del objeto sin interés alguno, a partir del juego libre de las facultades, imaginación y entendimiento, mediante una actitud de pura contemplación, sin tener en cuenta posibles finalidades prácticas. Desde esta óptica se produce una oposición entre los juicios puros y los juicios impuros del gusto. A los primeros le corresponde el gusto verdadero, legítimo, mientras que a los segundos el inauténtico, superficial, vulgar. Los primeros develan la belleza pura y los segundos la adherente, aquella en la cual la forma no logra sobreponerse a ciertas funciones. Llegados a este punto, es necesario hacer tres cosas: reparar en la arbitrariedad de la aplicación universal de este paradigma, atender a su contingencia, evaluar su impacto en relación con las artes populares y su consecuente aspiración al título de obras de arte.
la arbitrariedad del modelo se torna evidente a la hora de su aplicación. ¿Por qué? Porque el canon hegemónico suele ignorar la falta de cumplimiento de los rasgos que él mismo propone, el formalismo, la unicidad y el genio, a la hora de juzgar ciertos sistemas, el arte griego, el romano, el gótico, etc., que, además de esto, son utilizados para dar fundamento y legitimidad a sus propios valores y códigos. En cuanto a su carácter convencional y contingente, desde el prisma posmoderno se recusa la pretensión de que el arte se encuentre sostenido por fundamentos universales. Se pone en cuestión que éste se desprenda de un modelo único de artisticidad, a la vez que se reivindica la contaminación entre sistemas artísticos diferentes. Ahora bien, ¿qué impacto tiene esta concepción del arte erigida como universal? De forma más concreta, ¿las artes populares pueden arrogarse el título de obras de arte? Para dar cuenta de este interrogante, es imprescindible recordar que, en función de la fundamentación kantiana, existe una disyunción entre arte y artesanía. Según esta, las artes mayores poseen una belleza genuina, autosuficiente, mientras que las artes aplicadas dependen de otros valores y condiciones que impiden que puedan ser valoradas autónomamente. De esta forma, se engendra un hiato entre el objeto artístico, la gran obra de arte, por un lado, y otras expresiones relegadas al dominio de la artesanía, el folclore o la cultura material, por el otro. Esta dicotomía, a su vez, sacraliza el terreno del arte como lugar exclusivo de verdades superiores del espíritu, ajeno a los valores de la productividad de la artesanía, y mitifica al artista como representante de lo genial, opuesto al artesano, preso de finalidades prácticas y sólo provisto de habilidad y de ingenio. De acuerdo con esta visión, las artes populares se asocian con la artesanía y esta vinculación tiene un impacto mayúsculo. Las expresiones populares son desestimadas porque, aunque se orienten hacia el arte, no llegan a ser arte propiamente dicho. A propósito de esto, se observa que en las culturas populares es más difícil captar lo propiamente estético. ¿Qué significa esto? Algunos ejemplos nos ayudarán a comprenderlo. La vasija destinada a la comida o al servicio del culto, la pintura que enciende el cuerpo para la danza, no están orientados directamente a despertar la emoción estética, sino a reforzar, con herramientas formales, los cometidos que la colectividad le ha encomendado. A pesar de ello, no queda obturada la posibilidad de analizar el aspecto estético que, si bien confundido con los demás contenidos culturales, se encuentra presente. En este sentido, la creación colectiva es mucho más dependiente de sus circunstancias históricas que la producida individualmente, y sus formas son menos flexibles, dado que están más sujetas a los códigos sociales. No obstante ello, siempre es posible identificar la presencia de lo estético en las culturas populares, a pesar de que puede estar encubierto. En rigor, este se hace manifiesto en el desarrollo mucho mayor de la forma que el requerido por las necesidades estrictamente funcionales, rituales o instrumentales. Esto es lo que sucede en la confección de la indumentaria ceremonial, en la música, en la danza o en la coreografía que acompaña los rituales, donde se hace presente este excedente que indica la potencia de un goce estético. De esta manera, las formas de la cultura popular no se cierran sobre sí mismas, sino que se ven arrastradas por los contenidos con los que se enredan. Por ende, la eficacia de lo estético en estas culturas no debe juzgarse a partir de la independencia de funciones, sino desde su mejor capacidad para procesar la memoria y los deseos colectivos, esto es, desde su capacidad para reforzar contenidos extraestéticos. Por eso,
El arte popular, como cualquier modalidad del arte, es el resultado de una determinada manipulación de formas sensibles que, al replantear lo real, revela accesos secretos y ocultos suyos que complejizan su comprensión y la vuelven más intensa. Ahora bien, uno de los problemas de la división entre arte y artesanía es que ignora el modo en que la tradición cultural concibe la obra de arte. ¿Cómo la concibe? Para esta, una obra de arte implica el juego de formas sensibles a través del cual se provoca la emergencia de nuevos sentidos de lo real. Este momento perceptivo formal, el estético, se constituye en torno a lo bello y mediante la armonía de los elementos en un conjunto ordenado. Asimismo, el nivel artístico intensifica la experiencia de lo real, provoca extrañamiento, propiciando el descubrimiento de nuevos significados. Dicho de otro modo, los grandes atributos que se tienen en cuenta para definir en sentido amplio lo artístico occidental, el estético que tramita la forma y el poético que discute el sentido, están presentes en el patrimonio simbólico de las culturas populares, solo que ambas dimensiones suelen presentarse confundidas entre sí. En consecuencia, al negarse el reconocimiento de estatus artístico de ciertas expresiones, se deja de lado esta tradición más amplia y se defiende un concepto restringido de arte, el moderno, que se hace valer como paradigma universal aplicable abusivamente a todo tipo de arte. De esta manera, se descalifican los modelos distintos como el de las culturas populares y, de esta forma, se contradice el supuesto según el cual el arte es un producto humano esencial que tiene una tradición milenaria y que carece de límites geográficos. Con todo, a pesar de las dificultades que el término arte popular acarrea, prevalece la tendencia a utilizarlo para designar el conjunto de formas artísticas que producen ciertas comunidades subalternas para crear y recrear sus mundos simbólicos. Por ello, es necesario fundamentar el uso del término arte popular. Continuamos entonces por el concepto de popular. Problematicemos por un lado el carácter negativo que se le atribuye y por el otro analicémoslo desde el prisma que brinda la noción gramsciana de hegemonía. El problema del término popular deriva de la equivocidad del concepto de pueblo y de su carácter negativo en cuanto lo popular es planteado como lo excluido y lo marginado, lo otro, lo ubicado fuera del sistema. En el caso de América Latina, se significa la cultura popular, algo paradigmático en el caso del pueblo y el indio idealizados, como una sustancia impermeable a cambios y conflictos. Así se inmoviliza a los actores históricos y se convierten sus prácticas en monumentos congelados. Sus obras son cosificadas, lo diferente deviene típico, lo propio folclórico. De esta forma se desactivan sus resortes críticos y la expresión popular queda reducida a una versión cursi, se convierte en una mercancía domesticada, en una pintoresca artesanía. Frente a esta caracterización de lo popular, es de suma importancia recurrir al concepto gramsciano de hegemonía, a fin de pensar la relación entre la cultura dominante y la periférica de un modo más complejo y dinámico. ¿De qué modo? De modo tal que el conflicto cultural no se reduzca a una imposición forzosa desde arriba y desde afuera, sino que se conciba como un proceso que incluye consensos, complicidades y negociaciones. Desde esta perspectiva, lo popular es entendido a partir de las diferentes formas de subordinación de las grandes mayorías y de las minorías excluidas, cuyas prácticas y discursos crecen al margen o en contra de la dirección hegemónica, en sentido amplio, la modernidad capitalista,
pero no de un modo estático, fijo, sino como un proceso. Desde esta óptica, las culturas populares son ambiguas. ¿Qué significa esto? Fundamentalmente que los distintos actores intentan producir, conservar sus propios signos y resistir el embate de las formas dominantes o apropiarse de ellas reescribiéndolas. Con todo, estos movimientos no son del todo transparentes, lineales, y estas culturas muchas veces terminan sacrificando sus propios valores e incorporando señales opuestas. En suma, el concepto de cultura popular comprende el conjunto de prácticas, representaciones y discursos de los diversos sectores que, por su participación desventajosa en la escena social, no se sienten identificados con el modelo propuesto por el sector hegemónico. Con todo, el desarrollo de sus formas alternativas no se halla cerrado a los aportes del sector hegemónico. Asimismo, debe considerarse que la cultura subalterna corresponde a una constelación de posiciones que actúan como fuerzas distintas y opuestas según los intereses plurales que intervienen en su configuración. Por tanto, uno de los desafíos más importantes que se desprende de esta mirada consiste en definir lo popular no a partir de una carencia, lo marginal, lo excluido, lo subordinado, sino mediante la afirmación de la diferencia. En este sentido, es menester reforzar las ideas que marcan la movilidad de lo popular, la construcción histórica de sus identidades, elaboradas por sujetos distintos según propios proyectos y en interacción constante con otras posiciones. En otras palabras, recuperar la complejidad de la construcción de la identidad en la medida en que ésta no se constituye mediante oposiciones binarias, sino alrededor de ejes yuxtapuestos de cara a muchos adversarios y aliados. En consecuencia, la identidad latinoamericana ya no puede ser pensada como una sustancia intacta, cerrada. Se trata más bien de un concurso de imágenes que asimilan, contaminan, rechazan las señales del centro con el que se mantiene un tráfico de intercambios. Lo popular, por tanto, no es el resultado de una exclusión, sino el esfuerzo de diversos actores que buscan autoafirmarse como sujetos a través de procesos que apuntan a modelos diferentes según el peso de sus muchas memorias y la fuerza de sus deseos distintos. Desde este marco conceptual, el concepto de arte popular se complejiza y puede reformularse. ¿De qué modo? Veamos tres rasgos centrales. En primer lugar, lo artístico deja de ser definido desde el formalismo esteticista, el normativismo académico y la ruptura vanguardista. La implicancia de esto es que este puede pensarse como una escena de producción simbólica en el que las diferentes sociedades se representan a través de un amplio arco de maniobras formales, que pueden o no aparecer separadas de otras funciones sociales, que pueden corresponder o no a inspiraciones geniales y que pueden cristalizar o no en obras irrepetibles. En segundo término, lo popular deja de asimilarse a expresión de un sujeto histórico opuesto a la dominación y se abandona la consideración que lo reduce a una comunidad incontaminada que debe resistir los embates corruptores de la modernidad para salvaguardar su autenticidad primigenia. En tercer lugar, lo artístico popular se vuelve un concepto operativo capaz de nombrar formas alternativas a condición de que no se sustancialice la diferencia ni se la reduzca a un antagonismo ineludible. En este sentido, se considera arte popular al conjunto de expresiones a través de las cuales diferentes sectores subalternos movilizan el sentido social paralelamente a los modelos del arte occidental moderno. En definitiva, el arte popular no consiste necesariamente en producciones formalmente autónomas, tampoco expresan la genialidad creativa individual, ni exigen indefectiblemente la unicidad ni la innovación constante.
Justamente, el hecho de que la producción de estas formas coincida o no con los rasgos de la producción del arte moderno occidental no afecta a su potencial expresivo ni compromete su artisticidad. En efecto, el arte popular conforma un proyecto de construcción histórica, extiende la percepción, contribuye a la comprensión de lo real, elabora simbólicamente sus propias situaciones y actúa como un factor de autoafirmación subjetiva y política. Uno de los desafíos más apremiantes que tiene que enfrentar el arte popular es el que le plantea la modernidad hegemónica. Su importancia radica en que el encuentro de las culturas tradicionales con las occidentales en Iberoamérica se dio principalmente en un marco de destrucción, como el que se llevó a cabo durante la conquista de América, y de resistencia a esa destrucción a través de la lucha por la conservación de los territorios y sus espacios simbólicos. De cara a estas, una forma alternativa radica en la transculturación. ¿De qué se trata? Esta no consiste en un proceso de aculturación, sino que apunta a las diferentes relaciones de apropiación que establecen las culturas populares del imaginario moderno. Se trata, más concretamente, de los aportes e intercambios mutuos, algo que puede dar lugar al surgimiento de una nueva posibilidad de creación de nuevos fenómenos culturales. A diferencia de las vanguardias periféricas que buscaron acceder a la modernidad imitando los lenguajes metropolitanos, los sectores populares buscan continuar sus propios caminos, pero incorporando las formas e imágenes nuevas que requieren o les interesan. Esto es, las culturas populares utilizan imágenes y técnicas contemporáneas al mismo tiempo que disputan espacios e instituciones tradicionalmente reservados a la cultura masiva o ilustrada, mercado, publicaciones, circuitos internacionales, etc. Con todo, esto no significa la renuncia a la propia historia ni la adopción del programa moderno, más bien toman las formas y los conceptos que necesitan y los introducen en el curso de sus propias inquietudes. Esto puede sintetizarse en el concepto de hibridez cultural. Este refiere a los rasgos del entreverado escenario global y postula que las fronteras entre el arte popular y el arte culto se encuentran difuminadas por identidades híbridas. Ciertamente, la mencionada mixtura permite describir más adecuadamente la fisonomía de nuestro presente, discutir la cosificación de las culturas populares y, a su vez, reconocer que no existe un rumbo privilegiado de la historia. Ahora bien, el problema surge cuando se congela esa mezcla y se considera la hibridez como un valor en sí mismo. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de folclorizar la diferencia o directamente aniquilarla. En efecto, derribados todos los lindes interculturales y sus símbolos, se crea una nueva totalidad en cuyo abigarrado interior ya no es posible identificar ningún tipo de diversidad. Al mismo tiempo, esta totalidad pasa por alto que, aunque los sujetos compartan un patrimonio simbólico y produzcan intercambios, cada uno tiene una perspectiva propia, siempre provisoria, pero ligada a un proyecto particular. En suma, discutir las oposiciones binarias que enfrentan lo popular con lo masivo y lo erudito no equivale a la indiferenciación de todas las formas culturales. Así, aunque las formas del arte popular no puedan ser consideradas como sustancias completas, impermeables a la cultura ilustrada, su diferencia no debe cancelarse. Luego de este recorrido, puede concluirse que, a pesar de las dificultades que entraña la expresión arte popular, su utilización está plenamente justificada. Se ofrecen, en apoyo de esta aseveración, dos razones de peso.
Por un lado, su utilización habilita el reconocimiento de los rasgos propios de distintos tipos de cultura y, por el otro, anula el mandato que exige que toda manifestación artística concuerde con las notas del arte moderno erigidas en canon universal. De la mano de estas razones, puede ponerse en valor las producciones de incontables culturas que, desde hace miles de años, contribuyen a la experiencia colectiva. Tal es así que crean imágenes en las que lo estético tiene un peso propio, aunque lo hagan de forma entremezclada con otros factores culturales y, aunque algunas de sus obras se produzcan en serie, de modo colectivo o por autores anónimos, son capaces de revelar verdades por otras vías inaccesibles. Asimismo, este reconocimiento de la existencia de diferentes formas de arte pone en cuestión el supuesto discriminatorio según el cual sólo la cultura occidental es capaz de alcanzar las cumbres del espíritu. Tal es así que defender el arte popular impulsa una visión alternativa sobre grandes sectores periféricos en Iberoamérica. Primordialmente, abre la posibilidad de ver a nuestros pueblos no como marginados, sino como creadores, compuestos de artistas capaces de enriquecer el patrimonio simbólico universal. Complementariamente, este reconocimiento favorece la reivindicación que hacen los pueblos indígenas de su autodeterminación, la cual requiere de un imaginario definido que es, al mismo tiempo, causa y efecto de la expresión estética. Muchas gracias.